La mayoría imagina el viejo oeste como salones polvorientos, duelos y escondites de forajidos en la frontera estadounidense. Pero al norte de la frontera, la versión canadiense del oeste no era tan rápida para disparar. Mientras la frontera de Estados Unidos originó leyendas como Billy el Niño y Wild Bill Hickok, el oeste canadiense era más tranquilo y pausado, más preocupado por los puestos de comercio de pieles que por los tiroteos, y más a menudo controlado por papeleo que por pistolas. Aún así hubo destellos de drama fronterizo, contrabandistas de whisky, fiebre del oro y tensos enfrentamientos sobre qué compañía de comercio de pieles controlaba qué tierras. Para entender cómo estos eventos históricos diferían de sus contrapartes en Estados Unidos, aquí tienes un análisis más profundo de la pregunta: ¿tuvo Canadá un viejo oeste? Puede que no se haya parecido exactamente a la versión de Hollywood, pero la fiebre del oro de Klondike en Yukon le dio a Canadá su propio momento del viejo oeste, llena de peligro, desesperación y una avalancha de soñadores persiguiendo riquezas en el norte helado. La fiebre comenzó en agosto de 1869, cuando Skookum Jim y su familia descubrieron oro cerca del río Klondike. No pasó mucho tiempo para que los mineros locales reclamaran tierras e intentaran participar en la acción. Pero una vez que la noticia llegó al mundo exterior, especialmente a ciudades como Seattle, todo explotó. Unas 100,000 personas de distintos orígenes abandonaron todo para ir al norte y buscar riqueza. Fue una fiebre del oro moderna y daría forma a regiones enteras casi de la noche a la mañana. Llegar a Klondike no era fácil. Algunos aventureros adinerados tomaron una ruta completamente acuática, que serpenteaba por ríos y alrededor de la costa de Alaska, pero este método era caro y lento. Algunos se arriesgaron por rutas terrestres y llegaron cuando el oro ya había sido reclamado. La mayoría eligió lo que se consideraba la opción más práctica: cruzar el White Pass o el sendero Chilkoot. Eran rutas montañosas muy difíciles que iniciaban en puertos de Alaska y terminaban en las cabeceras del río Yukon. Los viajeros debían navegar al norte, cruzar terreno peligroso con frío extremo y nieve, y luego construir botes improvisados para recorrer cientos de millas hasta Ciudad Dawson, el centro de la fiebre. Ciudades como Skagway surgieron en meses. Antes había tranquilas playas y zonas de pesca Tlingit. Ahora hay muelles, tiendas, salones y burdeles. Skagway se volvió un punto de reunión, lo que trajo problemas. Jefferson Soapy Smith, un criminal, estafaba y extorsionaba a recién llegados ingenuos. En estos rincones sin ley de la civilización, las mujeres a menudo se ganaban la vida como trabajadoras sexuales, ganando más que muchos de los empleos de servicios que atendían a los buscadores de oro. Los senderos eran brutales. El Chilkoot obligaba a cargar todo el equipo en la espalda, haciendo varios viajes para trasladarlo. Faltaban pocos kilómetros para instalar los tranvías mecánicos. Era un trabajo agotador en nieve y viento cortante. El sendero White Pass era infame por una razón diferente. Se ganó el apodo de Sendero del Caballo Muerto porque miles de animales murieron por agotamiento y maltrato, mientras los buscadores desesperados intentaban obligarlos a cruzar el sendero rocoso. Entre 20,000 y 30,000 mineros recorrieron esos senderos en el primer año de la fiebre. Aunque solo había unas 35 millas desde la marea hasta los lagos, el ir y venir cargando las hacía parecer cientos. Ya en los lagos, construyeron botes caseros y emprendieron las más de 500 millas río abajo hasta Ciudad Dawson. En el verano de 1898, la ciudad tenía 18,000 habitantes. Muchos que llegaron tarde vieron que las mejores concesiones ya estaban tomadas, y en meses la mayoría regresó a casa sin dinero. Y cuando se descubrió oro en Nome, Alaska, al año siguiente la multitud se mudó. La fiebre del oro de Klondike fue breve e intensa. Los pueblos que parecían permanentes se vaciaron rápidamente. Algunos desaparecieron por completo, dejando atrás solo edificios en ruinas y sueños rotos.
Por un tiempo, el Yukón de Canadá fue tan salvaje e impredecible como cualquier lugar al sur, donde se hacían fortunas, se perdían vidas y el espíritu de la frontera brillaba. Canadá también tuvo su propia versión de este periodo caótico y a menudo sin ley, una frontera igual de dura, igual de volátil y empapada en la misma intensidad. Whisky. La vida en la frontera de Norteamérica, ya fuera en Estados Unidos o en Canadá, era agotadora. La lucha diaria por sobrevivir en condiciones difíciles agotaba a la gente en ambos sitios. El alcohol era un combustible, un mecanismo para sobrellevar, un pegamento social y, a menudo, una chispa para el conflicto. El ron, el brandy y el whisky no eran solo para divertirse, también eran moneda, medicina, escape y entretenimiento. Como en el oeste americano, la relación de la frontera canadiense con el alcohol fue caótica y a veces devastadora. Mientras que algunos pocos hombres de la frontera lograron mantenerse alejados de la botella, eran excepciones raras. Más comúnmente, el consumo de alcohol iba de la mano con la violencia y la ruina. En Estados Unidos, Tom Horn, Sam Houston y John Wesley Harding se volvieron ejemplos de advertencia, historias de hombres que fueron degradados o llevados al límite completamente por el alcohol. Los salones de ciudades ganaderas y campamentos mineros eran focos de caos, ya que la mayoría de peleas y asesinatos ocurrían tras beber en exceso. Canadá vivió situaciones parecidas. El comercio de pieles en el país dependía del alcohol, ya que los comerciantes usaban ron y whisky para negociar con las comunidades indígenas. Todos sabían que no era ético, pero la demanda era alta y las ganancias tentadoras. El alcohol no solo se comerciaba, también cambió culturas enteras. Varias comunidades indígenas, abrumadas por la llegada repentina del licor fuerte, sufrieron un gran daño. Distorsionó la casa tradicional, debilitó las estructuras sociales y llevó a ciclos de adicción y explotación. Las mujeres eran muy vulnerables y a veces obligadas a intercambiar sexo por alcohol, tanto para ellas como para familiares varones. El fuerte Wuppa en Alberta, fundado por comerciantes de EEU, que venían de Montana, fue uno de los lugares más notorios de esa época. Este puesto de whisky operaba sin restricciones, atrayendo a clientes indígenas con licor ilegal y ondeando la bandera de Estados Unidos en el corazón de las llanuras canadienses. Las cosas se salieron tanto de control que Canadá tuvo que formar la Policía Montada del Noroeste, precursora de la RCMP, en parte para cerrar el fuerte Wuppa y restaurar el orden en la región. Fue una medida que reflejaba el establecimiento de agencias de aplicación de la ley en el oeste estadounidense, donde los pueblos contrataban alguaciles y sheriffs para lidiar con olas similares de anarquía en la frontera. Como en Estados Unidos, el alcohol a menudo nublaba los sentidos en los peores momentos. Algunos grupos indígenas, como los apaches, producían sus bebidas y discusiones bajo el alcohol resultaban en peleas fatales. En algunos casos, la intoxicación dejaba a los campamentos vulnerables a ataques, como sucedía con los cazadores de cabelleras que atacaban a los guerreros ebrios. En Canadá, los peligros no solo eran amenazas externas. La botella causó tanto conflicto interno que dividió comunidades y marcó generaciones. ¿Por qué el alcohol estaba tan presente en la frontera? En resumen, la frontera era un infierno físico y mental. Dolor, soledad, enfermedades y aislamiento siempre me acompañaban. Un trago podía calentarte, ayudarte a olvidar o aliviar el día. Para los comerciantes de pieles, el whisky era lujo y moneda de cambio. Para los colonos, así convertían el grano extra en ganancias. Para muchos soldados o cazadores en puestos remotos, era su único entretenimiento. En vez de arreos de ganado y fiebre del oro. El salvaje oeste canadiense surgió del comercio de pieles en grandes zonas silvestres, generando rivalidades, cooperación y conflictos violentos con las naciones indígenas. Puede que no se parezca exactamente a la frontera estadounidense, pero la expansión hacia el oeste de Canadá tuvo su propio carácter rudo y caótico.
La historia de la frontera de Canadá comenzó temprano, mucho antes de que la cultura vaquera se arraigara en los Estados Unidos. El explorador francés Jacques Cartier fue de los primeros europeos en comerciar con indígenas en el Golfo de San Lorenzo en las décadas de 1530 y 1540. Aunque se enfocó en pieles decorativas y no vio el potencial económico del castor, sus viajes sembraron las semillas de lo que se convertiría en una economía fronteriza impulsada por la industria peletera. El comercio de pieles inició cuando pescadores europeos, sobre todo vascos, trabajaron en los caladeros de Terranova en el siglo XVI. Estos hombres usaban puertos para secar bacalao y cambiaban herramientas de metal por capas de castor con indígenas locales. En ese momento, los pescadores no tenían idea de que estas pieles se volverían muy valoradas en Europa para fabricar sombreros de fieltro. Cuando las pieles de castor se hicieron populares, la demanda aumentó mucho. Y lo que comenzó como un comercio costero casual, se convirtió en un motor económico en toda regla, impulsando la expansión europea hacia el interior. Los franceses fortalecieron el comercio de pieles al fundar Quebec en 1608. Esto fue un cambio clave. Los comerciantes franceses se movieron al oeste desde el río San Lorenzo hasta los Grandes Lagos. Samuel de Champlain, uno de los líderes clave de este movimiento, forjó alianzas estratégicas con grupos indígenas como los hurones y los algonquinos. Estas alianzas eran comerciales, políticas y militares. Eso a menudo involucraba a los franceses en rivalidades de larga data, especialmente contra la poderosa Confederación Iroquesa. Para entender la tierra y su gente, Champlain mandó a jóvenes franceses a vivir con los pueblos indígenas. Champlain también reestructuró el comercio de pieles como un negocio, primero de manera informal y después bajo cartas reales. Estas cartas generaron monopolios comerciales, como la Compañía de los 100 Asociados. Estas compañías debían traer colonos, construir defensas y compartir ganancias con la corona, pero las reglas se aplicaban laxamente y prosperaron comerciantes sin licencia. Estos comerciantes de pieles solían operar fuera del control oficial. A veces se casaban con mujeres indígenas y dieron origen a los matis, un grupo cultural único que desempeñaría un papel central en la vida fronteriza de Canadá. Su conocimiento de la tierra y el comercio los hizo figuras clave en ese mundo indómito. Más allá de los asentamientos coloniales, la competencia por las riquezas de pieles también trajo caos. Los productos europeos, como armas de fuego y alcohol, transformaron las sociedades indígenas. Al exterminarse los castores en ciertas zonas, las tribus pelearon por el control de los cotos de caza restantes. Los iroqueses, en particular, lanzaron una serie de campañas brutales, conocidas más tarde como las Guerras de los Castores, para dominar las rutas comerciales y eliminar a los intermediarios rivales. Atacaron a naciones vecinas, adoptando cautivos en sus comunidades y aumentando la violencia en toda la región. Al mismo tiempo, enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, devastaron a las poblaciones indígenas, agravando los efectos de la guerra y haciendo que algunas comunidades casi desaparecieran. A mediados de 1600, el comercio de pieles causó disturbios, desplazamientos y conflictos sangrientos en lo que hoy es Ontario, Quebec y más allá. La corona francesa tomó control de Nueva Francia tras incursiones iroquesas que paralizaron a su principal compañía comercial. El rey Luis XIV envió soldados para imponer la paz. Pero incluso con treguas temporales, el comercio de pieles seguía siendo una fuente de fricción no solo entre los colonos y las naciones indígenas, sino también entre los imperios europeos rivales. Cuando comerciantes ingleses operaron desde la bahía de Hudson, se abrió un nuevo territorio y los exploradores franceses fueron más al interior. Tras ser castigados por comerciar sin licencia, buscaron apoyo de los ingleses. Sus esfuerzos lanzaron la Compañía de la Bahía de Hudson en 1670, que se volvió clave en la expansión occidental de Canadá. Durante más de 200 años, después, exploradores franceses y británicos avanzaron al oeste, construyendo fuertes y redes comerciales en el corazón del continente. Su viaje hacia el oeste no estuvo lleno de vaqueros y duelos, pero fue igual de salvaje.
Incluyó aislamiento, peligro, intrigas políticas, relaciones interculturales y supervivencia en un entorno hostil. Cuando preguntamos si Canadá tuvo un viejo oeste, la respuesta es sí, pero no siempre se veía exactamente como su contraparte estadounidense. La frontera canadiense se formó por el comercio inmoral de pieles, la resistencia indígena y el intento de imponer orden por la ley británica y canadiense, en contraste con los forajidos del oeste estadounidense. La lucha por el oro, los choques culturales, el exceso de bebida y el riesgoso comercio de pieles resumían la locura de la frontera en todo su esplendor.